Perfecto. Se pospuso. Se pospuso, listo. Entonces, este sistema respiratorio lo tenemos que, esta embriología también la tenemos que reprogramar para este lunes, ¿sí? Y esta la tenemos que mover. Profe, una Dios cosa. santo, Señor. Es que no se sabe, no sé si Sofía nos puede decir el lunes van a bloquear también, porque andan diciendo por ahí que también, entonces no sé. Parece que van a bloquear, entonces no sé. Ya. La única, chicos, es decirle al profe que les dé estas dos clasecitas, pues en una sola lo que alcance a dar. ¿Por qué? Porque miren que este lunes ya tenemos programada sesión de abdomen. Lo que me preocupa es este miércoles festivo, que por eso nos tocó meter el examen este lunes, porque nosotros estamos haciendo los exámenes los días miércoles. Si nos bloquean el lunes, pues igual toca seguir corriendo el cronograma, eso no hay de otra. Pero pues ya miramos cómo lo ajustamos. Hasta el momento, el ajuste que pude hacer y fue muy, pues como muy afín también con lo que me mandó Sofía de sugerencia que ustedes habían hablado, es que hoy se haga la clase de región pulmonar, perfecto, no hay problema. El lunes el mediastino inferior y el miércoles el mediastino inferior y mediastino superior. Si este lunes nos bloquean, bueno, igual también depende cómo yo siga, chicos. La verdad no me siento muy bien. Espero para este lunes ya estar en óptimas condiciones. Sin embargo, me preocupa lo que Jairo dice, creo que fue Jairo el que dijo, que pues hay rumores de que pueden bloquear. Entonces ya queda a decisión de ustedes si también vemos esta clase virtual. Podríamos tener esas dos opciones. Lo que pasa es que está programada temprano, ¿no? A las 7 de la mañana. Entonces, pues ya lo dejo a consideración de ustedes, lo que ustedes pues me digan allí. Sin embargo, hasta allí iríamos para no correr la fecha del parcial y del opcional. Recordemos que este primer opcional es cabeza y tórax, ¿sí? Es el opcional de esos dos temas. Entonces, bueno, ya miraríamos, porque tenemos un miércoles festivo, un lunes festivo y luego un lunes de feria de anatomía. O sea, es que está todo súper complejo. Por eso este cronograma es súper difícil hacerlo. Entonces, miren, tenemos dos festivos y lunes feria de anatomía y miércoles ya parcial de abdomen. Por aquí tenemos otro festivo que se nos atraviesa, otro festivo más aquí y acabamos. O sea, tenemos puros festivos, muchachos. Entonces, bueno, procuremos llevar el cronograma como lo estamos mirando hasta ahora. Insisto, dejo a su consideración la clase del lunes, como la queramos ver. Si definitivamente los rumores son muy sólidos, va a haber un cierre el día lunes, entonces, pues, no sé, ya ustedes miran. Creo que alguien escribió algo por el chat, no sé si me pueden leer porque estoy aquí en... Yo alcé la mano. Ah, dime. Profe, yo creo que, no sé, pues, aquí ya que están en la mayoría del grupo, no sé si sería mejor de una vez programar esa clase virtual, porque eso del bloqueo ya es casi seguro. Definitivo. Sí, eso está como definitivo y pues para seguir atrasando cronograma y eso, no sé, pues no sé, de una vez que está el grupo aquí, que está el representante, que para gestionar esa clase de una vez virtual, diría, porque para seguir atrasando es muy complejo. Como ustedes digan. Yo creo Jairo, que es bueno dejarles estas 2 horitas, miremos cómo trasciende la clase y en el transcurso del día tomar la decisión, como para que no sea así como tan impositivo,
¿sí? Entonces, esperemos cómo trasciende y el día de hoy en la tarde ya lo definimos, ya ustedes me mandan una razón con Sofía. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, Vale. profe. Vale, profe. Listo, perfecto. Entonces, dejémoslo así. Vamos entonces a arrancar con la clasecita para que nos alcance el tiempo y ustedes puedan llegar también con tiempo a su clase práctica. La clase práctica sí se va a dar con normalidad, como le decía ya Sofía, la única incapacitada soy yo. El resto de los profes deben estar allí en la clase. ¿Alguien me levantó la mano? Es que me suenan los avisitos, pero no veo la conversación. Dime. Si quieren, perdón, muñeca, perdón. Si quiere el que quiera hablar, abre su micrófono porque no sé cuándo me levantan la manito. Dime. Bueno, profe. Una pregunta. La clase de anfiteatro de hoy, entonces no sería la del corazón de cerdo, ¿cierto? Es región pleuropulmonar. Pulmones. Bueno, profe, gracias. Bueno, muñeca, dale. Muy bien. Bueno, chicos, ya terminó el primer corte, que es cabeza. Las notas les tienen que estar llegando el día de hoy. No sé si de pronto ayer ya salieron las teóricas, me comentan allí. Ayer hablé con la profe Ángela para que por favor agilizara esas notas. Ustedes necesitan saber sus resultados. Ella estaba evaluando una preguntita, la del nervio facial. Se hizo la revisión en varios textos, definitivamente estaba bien planteada la pregunta, así que quedó como estaba para los compañeros que tenían dudas, que me buscaron y todo. Por eso fue la demora en pasar las notas para el práctico, porque se hizo una revisión consciente con los textos en mano. Entonces, bueno, la pregunta quedó como estaba. Ya el día de hoy estarán saliendo las notas teóricas. Las notas prácticas estaba pendiente, creo que un porcentaje por una maqueta que el profe Diego les mandó a hacer para sumarles, creo que en el práctico. Entonces ya las notas totales imagino que estarán saliendo o les estarán llegando el día de mañana. ¿De acuerdo? Profe, gracias. ¿Claro? Bueno, listo, muñeca, con gusto, perfecto. Chicos, si durante la clase tienen dudas, igual les pido por favor que seamos muy participativos, así como cuando estamos en la presencialidad, para yo no sentir que solamente le estoy hablando pues a la pantalla, para no sentirme tan solita, sino acompañadita con ustedes. Ustedes han sido hasta ahora participativos. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hablar de la región pleuropulmonar. Ay, Dios mío, alguien pidió entrar. No sé qué hacer. Díganle porfa a todos los compañeros que se conecten con correo Univalle que los deja entrar inmediatamente. Si se conectan desde otro correo, me pide ingreso y no puedo estarles dando ingreso. Bueno, la región pleuropulmonar, chicos, en el corte pasado nosotros hablamos de paredes de tórax. Hablamos de costillas, hablamos de músculos intercostales, hablamos de mama. Para este corte vamos a hablar es de la cavidad como tal. Cuando hablamos de cavidad de tórax, pues estamos hablando de órganos importantísimos del sistema, tanto respiratorio como del sistema circulatorio, ¿cierto? En este caso, pues el sistema cardíaco y los principales vasos. Si me dicen región pleuropulmonar, chicos, ¿qué me dice a mí que me van a hablar en este tema? Pleura y pulmón. Pleura y pulmón. ¿Y eso de pleura qué es? Capa ¿Qué de será tejido. eso? ¿Cómo? Capa de tejido que recubre. Una capa de tejido que recubre, ¿cierto? Muchos órganos están protegidos por una capa serosa, por un envoltorio, que no solamente los protege, sino que permite su correcto funcionamiento. Vamos a ver que en tórax y en abdomen vamos a tener estos sacos serosos bastante amplios dispuestos recubriendo no solamente un órgano,
exclusivo, como en este caso la pleura, sino también muchos órganos, como en el caso del abdomen. ¿Listo? Efectivamente, como dicen los compañeros, la pleura es un saco seroso, eso es un tejido conectivo que envuelve los pulmones. Esto es un saco sellado, ininterrumpido. Hagan de cuenta que ustedes inflaron un globo y le hacen un nudo, ¿sí? ¿Qué va a quedar dentro del globo? ¿Qué va a haber dentro del globo, chicos? Aire. Aire, ¿cierto? Digamos que ustedes no lo inflaron mucho, lo inflaron un poquito. Y cogen ese globo y le imprimen fuerza o hunden su brazo. Entonces ese globo va a recubrir su mano, ¿sí? O su puño envuelto. Básicamente es esto lo que hace la pleura con el pulmón, ¿listo? Esta pleura, digamos que va a tener dos láminas y en medio de estas láminas vamos a tener un espacio, ¿sí? Un espacio que no es real, un espacio que es virtual, que se llama la cavidad pleural. ¿Por qué decimos que es virtual y que no es real? Porque no es básicamente un espacio, ¿cierto? Sino que es una unión entre estas dos láminas. Ya les voy a explicar mejor esto. Cuando hablamos entonces de las láminas, si nos vamos a esta imagen, ¿sí? Vemos que una está demarcada en azul y la otra está marcadita en verde. No quiere decir que estén una aislada de la otra, es la misma pleura. Pero ¿por qué se dividen en dos láminas? Es según la región donde esté relacionada. En este caso, la parte azulita la vamos a llamar pleura parietal, mientras que la verdecita la vamos a llamar pleura visceral o pleura pulmonar. ¿Por qué? Porque es la que está en relación con la víscera o con el pulmón, mientras que la parietal pues es la que está en relación con las paredes adyacentes. ¿Qué pasa entonces aquí? Si hacemos un corte, por ejemplo, podemos ver la pleura parietal, la cavidad pleural y la pleura pulmonar. ¿Qué vamos a tener en esta cavidad pleural? Un líquido seroso llamado líquido pleural. ¿Este líquido qué permite? A ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál es el movimiento que realizan los pulmones? ¿Cuál es el movimiento de los pulmones? ¿Se distienden? Se expanden y se contraen. Resulta que como ellos están cubiertos, pues ellos necesitan tener como cierto deslizamiento para que no haya un roce con las paredes. Si hay un roce, pues empieza a haber un desgaste, ¿sí? Empieza a haber como una inflamación o unos ruidos extraños. Para eso, este líquido seroso que está en la cavidad pleural va a facilitar este deslizamiento. Yo creo que ustedes vieron algo de laboratorio, de biología. Bueno, no sé si algunos ya vieron embriología en la universidad, que les tocaba mirar al microscopio. Hay unos portaobjetos, dos vidriecitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la pleura o las láminas de la pleura y el líquido pleural? Entonces, es como coger una lámina de portaobjeto, colocar una gotica de agua y encima colocarle otra laminita de vidrio. Ellas quedan juntas, ellas quedan pegaditas y se pueden deslizar fácilmente. Básicamente eso es lo que nos está ayudando este líquido pleural con las dos láminas de pleura, que al generar este movimiento de expansión y contracción, pues haya un fácil deslizamiento. Ahora, profe, ¿esto puede cambiar? ¿Esto puede disminuir? Sí, puede que haya una inflamación de la pleura, una pleuritis, y empieza a haber un roce, ¿sí? Ese roce es como un chillido y eso se logra percibir a la auscultación.
Estos ruidos son diferentes a los ruidos pulmonares, que eso ya lo van a ver ustedes en semiología, los estertores, bueno, las sibilancias, todo lo referente a los ruidos pulmonares. Muy bien, entonces, vamos a hablar de la pleura parietal. Toda la pleura parietal es la misma. Lo que pasa es que recibe un nombre, depende de la región donde esté ubicada. Entonces, vamos a hablar de una pleura costal. ¿Cuál creen ustedes que es la pleura costal? Sobre las costillas. Sobre las costillas. Chicos, qué pena. Antes de continuar, quiero decirles que la sesión no se está grabando porque Meet no me deja grabar. Intenté generar un link por el Zoom, pero no sé si la universidad ya no tiene convenio, pero no me dejó ingresar. ¿Listo? Para que le digan a los compañeros. Pantalla y ¿Sí? de pronto le sirve, lo subo al Drive. Ah, bueno, perfecto, súper. Bueno, entonces, como dice la compañera, es el que está, perfecto, es el que está relacionado con las costillas. Esa es la pleura costal. Tenemos una pleura cupular. ¿Qué será cupular? ¿Qué es cúpula? Sería como en la parte superior del diafragma. Exacto. No, del diafragma no. Estamos hablando de qué. Ah, pulmones. Estamos hablando del pulmón. Muy bien, ¿sí? Entonces, este ápex o esta parte superior me va a formar una cúpula, ¿cierto? Entonces, vamos a tener esta pleura cupular en la parte más superior de los pulmones. Tenemos una pleura mediastinal, que es la que va mirando hacia el mediastino, y una pleura diafragmática, que es la que está reposando sobre el diafragma. Ah, bueno, aquí los tenemos. Entonces, chicos, algo importante es que la pleura no va a estar pegada directamente a las costillas. Ella va a estar separada por una fascia endotorácica. Es una fascia muy delgadita, pero que genera un aislamiento entre estas dos estructuras. Sin embargo, los pulmones son una estructura bastante fácil, digamos, de cierta manera, acceder a través de las costillas, porque tanto la fascia endotorácica como la pleura, como los músculos intercostales son delgados. Es por eso que, por ejemplo, una herida con arma cortopunzante pues puede afectar directamente el pulmón. O bueno, digamos que no algo tan traumático. Lo que pasa es que uno siempre piensa mal porque estamos en una ciudad sumamente violenta. Pero un accidente o un trauma en un deporte, una fractura de costilla, puede lesionar la pleura y el pulmón. ¿Listo? Porque son estructuras que están íntimamente relacionadas. Muy bien. Ahorita hablábamos de que los pulmones generan o hacen unos movimientos, ¿cierto? Se distienden, se dilatan y se contraen. ¿Qué me permite que estos pulmones se puedan dilatar o se puedan expander? Resulta que vamos a tener unos espacios denominados recesos. Estos recesos, como los observamos en estas imágenes, en una coloración azulada, son básicamente eso, unos espacios que me permiten que el pulmón se pueda expander. Vamos a hablar de un receso costodiafragmático, que es el espacio que está relacionado con el diafragma, y un espacio costomediastinal. Estos espacios o recesos se llenan o se ocupan durante una inspiración profunda, una inspiración forzada, en los que tratamos de llevar a la máxima capacidad el pulmón. Allí se llenan en su totalidad. Durante la respiración normal, estos recesos no van a estar llenos en su totalidad. ¿Listo?
Muy bien. Perfecto. Aquí en esta imagen entonces podemos observar las diferentes pleuras. Tenemos esta pleura cupular. Es importante tener en cuenta, bueno, no recuerdo si aquí, no. Es importante tener en cuenta, esta pleura cupular va a generar unos ligamentos con el proceso transverso DC7 y con la primera costilla. Va a generar como ciertas adherencias que le dan una firmeza con unos pequeños ligamentos que parten desde esta pleura. Es como la relación con estas estructuras. De resto, pues ya vimos cómo están relacionadas. Muy bien. Claro, la pleura. ¿Hay preguntas de pleura? Ahorita vamos a... Señora. Profe, disculpe, Señora, ¿la pleura sí. cupular tiene relación con el proceso de C7 y qué más? Y con la primera costilla. Pero de la vértebra C7, ¿qué era? Disculpe. El proceso transverso. Proceso, ya, gracias. Bueno, ¿una compañera me iba a decir algo? Sí, pero era la misma pregunta. Gracias. Vale, ok. Bueno. Muy bien. Eso en cuanto a pleura. Ahorita hablamos un poquito de la inervación de pleura, que es diferente, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de los pulmones. Los pulmones, pues son la parte terminal del sistema respiratorio, donde la sangre venosa va a tener una transformación en sangre arterial. Ay, profe, ¿por qué? Pues porque se oxigena, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito cómo es este ciclo y cómo es el intercambio de estos gases que me genera el cambio del tipo de sangre. Yo quiero preguntarles a todos, ¿han visto un pulmón animal en este caso? Ay, sí, profe, en el museo. No, animal. ¿Sí? ¿Lo han palpado? ¿Saben cómo es? No. No lo han palpado. Es como esponja. Es como una esponjita. Una esponja. Pregunta. ¿Han comido pulmón? No. No. Sí. Cambio mi pregunta. ¿Han comido bofe? También. Sí. Exacto. Entonces, la mayoría sí ha comido pulmón. ¿Listo? El bofe es el pulmón de la vaca. Si usted no ha visto cómo la mamá lo prepara, pues es una buena idea que usted mire cómo es. De todas maneras, cuando uno se lo come frito, delicioso, que a mí me encanta con limoncito, ay Dios mío, yo bien enferma, es esponjosito. ¿Qué más puedo decir de ese bofe? ¿Qué más puedo describir de ese pulmón de vaca? Chicos. A ver, para los que han comido pulmón. ¿No? Tiene unos huequitos, ¿no? ¿Y cómo son esos huequitos? Duros. Duritos, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Por lo que vamos a hablar más adelante. Resulta que esto tiene unos huequitos y son duritos. Muy bien, perfecto. Entonces, es importante que todos hayamos visto, aunque sea un pulmón de vaca. Muy bien. Perfecto. Continuemos. Estos pulmones, ya estamos hablando del pulmón humano, son dos, uno derecho, uno izquierdo. El pulmón derecho es más grande, más voluminoso que el izquierdo. Esto se debe a que el corazón tiene una desviación hacia la izquierda, lo que le imprime presión al pulmón izquierdo y hace que tenga menos capacidad. ¿Listo? Los pulmones van a presentar tres caras, ¿sí? Una cara costal, una cara mediastinal y una cara diafragmática, un ápex, que es el superior, ¿sí?
una base y dos bordes. Ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Aquí tenemos la base. Y aquí entonces vamos a mirar las caras. ¿Listo? La cara costal. Señor. En una destrocardia, esa impresión se hace en el otro pulmón. Hacia el lado derecho. Sin embargo, en una dextrocardia, bueno, ya vamos a mirar las partes del pulmón, pero en una dextrocardia no necesariamente cambian las partes del pulmón derecho. Posiblemente cambie su tamaño por la capacidad, pero no necesariamente cambia la forma y las partes de este pulmón. ¿Listo? Para los compañeros que de pronto no saben qué es una dextrocardia, es que el corazón no esté hacia el lado izquierdo, sino que esté hacia el lado derecho. ¿Listo? Esto puede pasar, una dextrocardia. Si esta dextrocardia, si este cambio de angulación es total, una dextrocardia total, pues digamos que el paciente no va a tener problema, va a seguir con su vida normal. Pero si esta dextrocardia es parcial, es decir, que los grandes vasos no giren también con el corazón, eso le puede generar dificultades al paciente y pues bueno, eso ya lo mirará cardiología. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Listo, entonces miren, la cara costal va a ser una cara convexa, va a estar relacionada con las costillas, de hecho puede que tengan unas impresiones. Los pulmones son unos órganos maleables, ellos se acomodan a lo que tengan alrededor y esto va a generar unas impresiones. ¿Sí? Es por eso que en el pulmón izquierdo pues tenemos una gran impresión cardíaca y en la pared costal, en la cara costal, pues vamos a tener ciertas impresiones de las costillas. En la cara medial vamos a tener unas impresiones mucho más marcadas, ¿sí? Va a ser plana, va a estar mirando hacia la línea media y algo importante en esta cara medial es que vamos a presentar el hilio pulmonar que contiene el pedículo pulmonar, que son las estructuras que ingresan y salen de los pulmones. En este caso, pues vamos a tener las venas pulmonares, la arteria pulmonar y los bronquios. ¿Sí? Esto en el lado derecho, en el lado izquierdo, pues igual, venas pulmonares, arteria pulmonar y bronquios. Chicos, esto es fundamental que ustedes, por favor, logren identificarlo en el anfiteatro. Tarea para hoy, preguntarle a los profes que les expliquen muy bien cuál es la vena, cuál es la arteria y cuál es el bronquio, porque es muy probable que sea pregunta de parcial práctico. Estoy casi que segura que la profe Marcela pregunta estas estructuras. ¿Listo? Entonces, por favor, estúdienlo bien para que quede claridad. En el pulmón derecho es un poquito más fácil identificarlos porque siempre va a estar vena, arteria, bronquio. Vena, arteria, bronquio, ¿sí? La vena pulmonar superior, arteria pulmonar y bronquio. La vena pulmonar inferior pues está más abajo, pero en el izquierdo sí cambia un poco, ¿ok? Tenemos la vena pulmonar superior y en la parte superior tenemos la arteria. Entonces aquí hay un cambio. Pero si ustedes logran identificarlo, pues va a ser más fácil. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en esta cara mediastinal? Vamos a tener estas impresiones hacia... Señora. Entonces, si entendí bien, en esta ilustración, lo azul sería la arteria y lo rojo serían las venas. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Ahorita vemos por qué. ¿Listo? O bueno, digámoslo de una vez. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos corazón. Estamos en corazón. ¿Qué tipo de sangre llega al corazón? Desoxigenado. Venosa. La sangre venosa.
Las venas recogen la sangre de todo el cuerpo y la llevan al corazón. ¿Qué tiene que hacer el corazón? ¿Enviarla a dónde? Al pulmón. Pulmones. Ok. ¿Qué tipo de sangre es? Venosa. Pregunta, ¿quiénes llevan la sangre? Las arterias. Las arterias llevan, las venas traen. ¿Por qué? Porque las paredes de las arterias son las únicas fuertes que soportan la presión del corazón. Entonces, cuando hay una presión sistólica, que es cuando el corazón eyecta la sangre, las encargadas de llevar la sangre son las arterias, indiscutiblemente. En este caso, las arterias pulmonares. ¿Qué tipo de sangre están llevando? Venosa. Venosa. Venosa, exacto. ¿Y cómo es la sangre venosa? Baja en oxígeno. Entonces, por eso se torna azuladita. ¿Por qué Néter la puso azulita? Pues porque cuando tenemos una baja concentración de oxígeno, nos tornamos azulados, nos tornamos cianóticos. Entonces, me imagino que Néter habrá dicho en su inmensa sabiduría que por eso lo colocaba azulito. ¿Listo? Entonces, en este caso explícito, las arterias van a estar con una coloración azulada. ¿Claro? ¿Claro? Sí, profe. Claro, profe. Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces, chicos, en las impresiones que tienen los pulmones. En el pulmón derecho vamos a encontrar la impresión de la vena cava superior que me está recogiendo la sangre de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y de la parte superior del tórax para traerla hacia el corazón, que estaría en esta región. Tenemos la impresión, ¿sí?, del esófago y tenemos este arco que viene aquí, que es el arco de la vena ácigos, que nosotros ya la conocimos el semestre pasado. ¿Sí? Recuerden que la vena ácigos es esta vena que recoge la sangre de las paredes del tórax. La vena ácigos genera este arco, pero es un arco que se genera porque está pasando sobre una estructura. En este caso está pasando sobre los bronquios lobares del pulmón derecho. ¿Listo? Las venas no generan arcos como por ejemplo las arterias, ¿sí?, que tenemos el arco aórtico. No, la vena en este caso está generando este arco es porque está reposando sobre una estructura que le ayuda a generar ese arco. ¿Arco para qué? Pues porque ella viene a depositar su contenido hacia la vena cava. ¿Listo? Muy bien. En el lado izquierdo vamos a tener la impresión de la arteria aorta. Aquí podemos ver el arco aórtico y la aorta descendente. Y aquí las ramificaciones del arco aórtico. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí estamos viendo esta impresión de pleura denominada ligamento del pulmón. ¿Cómo se forma eso? Recuerden que yo les decía que viene la pleura parietal y esa pleura parietal se tiene que continuar hacia adentro con la pleura pulmonar. Recuerden que ella no está dividida, ella se continúa hacia adentro, haciendo que el pulmón quede envuelto por pleura. Al ingresar esta pleura para volverse pleura pulmonar, pues ella me va a dejar esta impresión de ligamento pulmonar. Visible en los pulmones, no sé si en los pulmones del anfiteatro, que ya están viejitos, sea visible, pero traten por lo menos de identificarlo. ¿Pero qué es el ligamento aquí en une? Ese ligamento no es que esté uniendo exactamente el pulmón, sino que es como el repliegue que forman las dos láminas de pleura. Cuando viene la pleura parietal y se involuciona o se introduce como pleura pulmonar. Sí, pleura pulmonar. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. Bueno.
Muy bien. Bueno, aquí tenía. Me faltaba entonces hablar de esta impresión cardíaca. La derecha, el pulmón derecho no es que no tenga impresión cardíaca, él sí la tiene, ¿sí? Pero es mucho más pequeña que en el pulmón izquierdo, mucho más marcado. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos lo que ya habíamos dicho, surco de la vena ácigos, surco de la arteria aorta. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. El pulmón derecho, chicos, va a presentar 3 partes denominadas lóbulos, mientras que el izquierdo va a presentar 2 partes, 2 lóbulos. En el derecho vamos a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que en el izquierdo vamos a presentar un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Qué me separa estos lóbulos? Resulta que cada pulmón tiene unas fisuras. El pulmón derecho tiene 2 fisuras, el pulmón izquierdo tiene 1. El pulmón derecho va a presentar esta fisura denominada fisura oblicua y esta fisura denominada fisura horizontal. La fisura oblicua me va a separar el lóbulo superior del inferior y el inferior del medio, mientras que la fisura oblicua me va a separar el lóbulo medio del lóbulo superior. La fisura oblicua arranca más o menos a nivel de T4 y termina a nivel de la costilla número 6 o 7, ¿sí? Puede que varíe en algunos textos, pero aquí lo vamos a manejar como que termina en la costilla número 6. Observen aquí. ¿Listo? La horizontal, como les decía, ¿sí? Entonces, es una ramificación de esta fisura oblicua y va a llegar hasta la articulación costocondral de la 4ª costilla. Pero, ¿qué me generan estas fisuras? Resulta que la pleura pulmonar empieza a generar unos repliegues, ¿sí?, hacia adentro del pulmón que los separa y esto me va a generar la división de estos lóbulos. ¿Listo? Repito, el derecho tiene 2 fisuras, el izquierdo tiene solamente 1. La fisura oblicua es mucho más profunda, la fisura horizontal es menos profunda, sí, es un poquito más superficial, pero igual me está separando los lóbulos superior del medio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en el pulmón izquierdo, ¿sí? El pulmón izquierdo va a tener su fisura oblicua que estaría iniciando a nivel de T3, de la vértebra T3, desciende separándome el lóbulo superior del inferior hasta terminar en la articulación costocondral de la 7ª costilla, es decir, un poco más abajo. ¿Quién me explica esto? ¿Por qué está terminando más abajo? Porque el pulmón izquierdo es más largo. ¿Por qué? Porque como la tráquea se desvía hacia la derecha, le toca recorrer un poco más, ¿no? Tengo entendido que era algo así. ¿Por el hígado de pronto? Porque no Por tiene... el hígado. Por el hígado, ¿sí? Básicamente eso. Lo que la compañera dijo de los bronquios, la tráquea, algo así, eso es importante cuando veamos bronquios. Ahora, digamos, el pulmón izquierdo está un poco más descendido, es por el hígado, ¿sí? Si observamos en esta imagen, mire lo grande que es el hígado. Es inmenso. Básicamente, el pulmón, la base del pulmón derecho está
relacionada con el hígado a través del diafragma. Entonces, genera como esta disminución en el espacio, mientras que en el lado izquierdo, pues vamos a tener el fondo del estómago, vamos a tener el vaso, la flexura cólica izquierda, que son estructuras no tan grandes y no tan rígidas como lo es el hígado. ¿Listo? Por eso esta fisura puede descender un poco más hasta la séptima costilla. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, perfecto. ¿Listo? Entonces recordemos, pulmón derecho 3 lóbulos, pulmón izquierdo 2 lóbulos. Muy bien, entonces tenemos lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio, y aquí solamente lóbulo superior y lóbulo inferior. Resulta que según esta ilustración, cada lóbulo tiene unos colores. ¿Qué significan esos colores? ¿Qué creen ustedes? Las partes de cada lóbulo. Las partes de cada lóbulo, muy bien. ¿Quién más? Regiones del lóbulo. Regiones del lóbulo, ok. ¿Cómo creen que se llaman esas regiones, esas partes? Ápices. ¿Cómo? Ápices. No, estos colorcitos ¿Segmentos? se llaman segmentos. Se llaman segmentos pulmonares. ¿Qué pueden observar? Pues que cada lóbulo tiene muchos colorcitos, ¿sí o no? Cada lóbulo tiene muchos colorcitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estos segmentos? Son segmentos broncopulmonares. No son solo segmentos pulmonares, son segmentos broncopulmonares. ¿Qué quiere decir eso? Que cada segmento pulmonar va a tener un segmento de bronquio, un segmento bronquial. Estos segmentos son unas unidades independientes que van a estar separados por tejido conectivo. ¿Qué hace que este tejido conectivo separe cada segmento? Esto va a facilitar algunos procedimientos quirúrgicos en el pulmón, como por ejemplo una resección de un segmento, que se llama una segmentectomía. También puede haber la resección de un lóbulo, una lobectomía, o la resección de un pulmón, ¿cierto? Que se llama una neumonectomía. Entonces, miren que pues hay facilidad en ese sentido. Eso me permite esa separación de tejido conectivo, estos procesos quirúrgicos. Muy bien. Vamos a hablar primero del pulmón derecho. Vamos a identificar los segmentos de cada lóbulo y aquí les pido que estén pues muy atentos. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo comprendo los segmentos pulmonares, pues ya me sé los segmentos bronquiales, ¿sí? Porque no está uno separado del otro, son el mismo, ¿ok? Vamos a hablar primero del lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, profe, yo tengo... Señora, dime. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Es que yo había buscado y decía que los segmentos broncopulmonares son la misma cantidad, digamos, a los pulmonares. Un ejemplo, si yo tengo en el pulmón derecho 10 segmentos broncopulmonares, tendría 8 segmentos 8 segmentos pulmonares, o son la misma cantidad en número. No, son la misma cantidad. Son la misma cantidad. ¿Qué es lo que varía entre un pulmón y otro? Ah, ok. ¿Por qué? Porque
en el izquierdo puede haber una unión entre unos segmentos basales que ahorita les voy a explicar, pero segmentos bronquiales, segmentos pulmonares están relacionados con los segmentos bronquiales. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, ok. Muy bien. Se ve horrible. Muy bien. Segmentos broncopulmonares en el lóbulo superior. Vamos a tener 3 segmentos. Un segmento apical, un segmento anterior que mira hacia adelante y un segmento posterior. ¿Listo? El lóbulo superior del pulmón derecho tiene 3 segmentos: apical, anterior y posterior. ¿Listo? Apical, anterior y posterior. El lóbulo medio va a tener un segmento lateral y un segmento medial, es decir, un segmento que mira hacia afuera y un segmento que mira hacia adentro o hacia el mediastino. ¿Listo? Segmento lateral y segmento medial. El lóbulo inferior va a tener 5 segmentos. Un segmento apical o superior y los otros 4 son basales. Vamos a tener un segmento basal anterior, un segmento basal lateral, un segmento basal medial y uno basal posterior. ¿Listo? Repito. Apical o superior, basal anterior, basal lateral, basal medial y basal posterior. ¿Listo? Lóbulo superior, 3 segmentos, lóbulo medio, 2 segmentos, lóbulo inferior, 5 segmentos. ¿Sí? 1 apical o superior y 4 basales. ¿Claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Pulmón izquierdo. Aquí cambia un poquito la cosa. Tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Parémonos en este lóbulo superior. El lóbulo superior vamos a tener una unión del segmento apical con el posterior. Entonces hablamos de un segmento apico posterior, el pulmón izquierdo, apico posterior, un segmento anterior y 2 segmentos lingulares. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que cuando el corazón genera la impresión cardíaca hacia el pulmón izquierdo, hay una parte de pulmón que recae sobre el corazón y es una parte delgada y se llama língula, porque recae como una lengüeta, ¿cierto? Entonces se llama língula. Esa língula tiene sus 2 segmentos, un segmento superior y un segmento inferior, o lingular superior y lingular inferior. Repito entonces, los segmentos del lóbulo superior son apico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. Ahora, en el lóbulo inferior vamos a tener 4 o 5 segmentos. ¿Cómo así, profe? Resulta que aquí hay una dualidad dependiendo los textos, pero no quiere decir que esté mal. Vamos a tener un segmento apical o superior, un segmento anteromedial, un segmento lateral y un segmento posterior. ¿Qué pasa aquí? Que algunos libros me dicen no. Los segmentos basales del pulmón izquierdo son igual, anterior, posterior, lateral, medial y apical, 5.
Pero otros textos me dicen, mire, lo que pasa es que el segmento anterior y medial pueden unirse y nos queda un segmento anteromedial. ¿Sí? ¿Qué vamos a trabajar aquí? En la teoría, un segmento basal anteromedial. Sin embargo, puede que en la práctica le expliquen, no, mire, hay un segmento basal medial y un segmento basal anterior, o puede que estén unidos. Ya ustedes saben las dos opciones. Chicos, me salió una pantalla extraña aquí en mi computador. ¿Todavía me están oyendo? Sí, profe. Sí, bueno, perfecto. Vale. ¿Queda claro lo que les estoy diciendo del pulmón izquierdo? Sí, De la profe. unión de los segmentos. Listo. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, esos son los segmentos. Antes de continuar, hablamos de la cara mediastinal y la cara costal, pero es importante que miremos también unas partes del pulmón que son los bordes. El pulmón tiene un borde anterior y un borde inferior. Esto nos ayuda a distinguir entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, que también puede ser una pregunta de parcial práctico, no sé. El pulmón que está aquí es derecho o izquierdo. ¿Cómo lo identifico? Ay, profe, porque el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. ¿Y qué tal que haya una variación anatómica y el izquierdo tenga 3 lóbulos? Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Como los pulmones tienen un borde anterior y un borde inferior, resulta que estos bordes son afilados, cortantes, delgados. La cara posterior es redondeada. Si yo identifico este borde cortante, la cara que tiene el hilio pulmonar es medial, pues yo ya sé que el borde que esté mirando hacia adelante, el borde afilado, pues va a ser el borde anterior y me permite identificar entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Claro? Sí, señora. ¿Claro para todos? ¿Alguien no entendió? ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Qué cosa? ¿El borde? Sí, señora, todo. Listo, perfecto. Entonces repito, ambos pulmones tienen unos bordes. Yo creo que aquí la imagen me permite como identificar eso, ¿cierto? El bordecito es más delgado. Obviamente lo van a entender mejor cuando veamos la práctica, ¿sí? Cuando veamos la práctica. Pero aquí, esta es una buena imagen para ver. Mire, ¿sí? Tenemos este borde afilado y este borde más redondeado. Siempre el borde afilado es el borde anterior, el que está mirando hacia adelante. Entonces, es muy probable que en la práctica a usted los profes le pasen un pulmón y le dicen, dígame si es un pulmón derecho o izquierdo. Ah, pues yo tomo el borde cortante, inmediatamente lo ubico hacia adelante. Y pues como yo sé que el hilio va hacia la cara medial, pues lo ubico. Si está mirando hacia este lado, pues va a ser un pulmón izquierdo, pero si está mirando hacia el otro lado, pues es un pulmón derecho. La clave es este borde cortante. Siempre lo voy a ubicar hacia adelante, obviamente como si fuera mi propio pulmón. Eso tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Obviamente en el pulmón izquierdo, pues vamos a tener además de ese borde, esa língula que va a recaer sobre el corazón. ¿Queda claro? Sí, señora. Listo, perfecto. Continuemos entonces. Muy bien. Miren entonces cómo se relacionan tanto los segmentos pulmonares con los segmentos bronquiales. Por eso yo le decía a la compañera, o sea, no es posible que hayan más segmentos pulmonares y menos segmentos bronquiales, porque cada segmento pulmonar requiere ser ventilado. Es decir, requiere que le llegue aire de la periferia. ¿Para qué? Pues porque es su trabajo.
porque cada segmento tiene estructuras que permiten el intercambio. Y si hay un segmento que no está ventilado, pues se muere. ¿Sí? O sea, no. O puede que no se muera porque le llega sangre, pero pues ¿qué? Va a servir para nada, ¿cierto? Entonces, cada segmento necesita los bronquios y es a través del cual les llega el aire a los pulmones para poder generar ese intercambio gaseoso. Miremos entonces este videíto. Estamos viendo pues aquí unos pulmones reales. Observen el borde anterior, como es un borde afilado, ¿sí? Miren cómo va descendiendo la tráquea y los bronquios principales, que lo vamos a ver ahorita, para ingresar hacia los pulmones. Ese sería el ápex, esta punta que va hacia arriba, y la cara diafragmática o base también. ¿Listo? Tenemos allí que dé la vuelta para que logremos pues identificar. Miren la cara mediastinal, aquí tenemos el hilio del pulmón, por donde ingresan y salen las estructuras. ¿Listo? Vamos allí. Miren la fisura oblicua del pulmón derecho y la fisura horizontal dividiendo los 3 lóbulos. Y aquí, en el pulmón izquierdo, separando los 2 lóbulos. Los pulmones chicos van a tener, miren, esta es la parte posterior, la cara posterior. Miren qué redondeada. Observen que hay unas ciertas impresiones costales. Los pulmones en los niños, en los niños va a tener una coloración rosada, mientras que en el adulto ya va a tener una coloración un poco más grisácea y va a tener algunos pigmentos oscuros. El hecho de que un pulmón tenga unas pigmentaciones oscuras no quiere decir que necesariamente es el pulmón de un fumador, porque nosotros estamos inhalando aire todo el tiempo, es un aire contaminado y en los pulmones van quedando unos residuos. Sin embargo, al final de los alvéolos, de los bronquios, que se nos forman los bronquiolos y los sacos alveolares, vamos a tener unas células que fagocitan, ¿sí? O se comen, digámoslo así, las impurezas que entran en el aire. Porque por más que nosotros tengamos estas vibrisas en la cavidad nasal que limpian de cierta manera el aire, pues hay partículas muy pequeñas, entonces que llegan hasta los pulmones. Entonces tenemos unas células que fagocitan esto, pero igual estos pulmones empiezan a tener unas pintas negras. Obviamente, si es el pulmón de un fumador, pues va a estar mucho más afectado, va a tener estas marcas de nicotina, estos cúmulos, estos engrosamientos de las paredes pulmonares y pues vamos a tener un pulmón mucho más marcado. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? Vale. Perfecto. Muy bien. Entonces, miremos acá el movimiento del pulmón. Miren el receso costodiafragmático en esta parte inferior. Ahí tenemos entonces relación de pleura parietal y pleura visceral. ¿Sí? Miren durante una inspiración profunda, ¿sí? Cómo ese pulmón llega incluso a llenar estos recesos. Aquí tenemos el costomediastinal del lado izquierdo. Muy bien. Vamos entonces a hablar de los vasos y nervios, tanto de la pleura como del pulmón. ¿Listo? Tenemos que las arterias pulmonares, como decíamos ahora, ¿sí? Vienen del corazón derecho, más exactamente del ventrículo derecho, sale el tronco pulmonar,
que se divide en dos arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares me vienen trayendo la sangre venosa hacia los pulmones, ¿sí? Y vienen para oxigenarse, ya se empiezan a ramificar por todos los pulmones. A ver, en los pulmones toda esta parte grisácea se llama parénquima, ¿sí? Ellas empiezan a ramificarse por todo el parénquima llevando esta sangre venosa que finalmente va a transformarse en sangre arterial y todas estas ramificaciones pues también van nutriendo el pulmón. ¿Listo? El drenaje venoso, bueno, ya sabemos cómo ingresa y cómo drena. Los nervios, chicos, la información tanto simpática como parasimpática viene de los plexos pulmonares. ¿Listo? Los plexos pulmonares son una formación de unas ramificaciones del nervio vago que me llevan la información parasimpática, ¿sí? Y de unas ramificaciones de la parte simpática o de la cadena simpática que proviene de los ganglios cérvico-torácicos y torácicos. Esa va a ser la información que me llega al pulmón. ¿Qué pasa con la pleura? Aquí hay una diferencia. La pleura parietal va a tener la inervación de las costillas, o sea que es una inervación no simpática ni parasimpática, ¿sí? Sino que va a llevar la información sensitiva general de los nervios intercostales. Eso quiere decir que va, por ejemplo, si hay una inflamación de la pleura costal, va a ser un dolor localizado, donde se inflama, genera dolor. A diferencia de la pleura visceral. La pleura visceral tiene la misma información visceral del plexo pulmonar y va a ser un dolor irradiado, un dolor visceral, ¿sí? Un dolor no específico que se puede irradiar a otras partes, por ejemplo al hombro, ¿sí? Mientras que la pleura parietal sí es un dolor localizado porque tiene la sensibilidad general de las paredes del tórax. Va a ser lo mismo con la irrigación y el drenaje venoso. Va a llevar la misma irrigación y el drenaje de los vasos intercostales, tanto arteria intercostal como vena intercostal. ¿Claro? ¿Claro? Sí. Sí, señora. ¿Sí? ¿No? Bueno, por favor lean esto, ¿vale? Por favor lean. Muy bien. Entonces, miren, señor. Entonces, ¿la pleura visceral de quién recibe inervación general? Tiene inervación visceral. Sí. Por eso, si hay una irritación, el dolor es inespecífico, puede ser irradiado. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Profe, una duda. Sí, señora. ¿Exactamente por qué es que recibe irrigación la pleura visceral y drenaje, profe? Por estos vasos intrapulmonares. Hay unas ramificaciones. Estamos hablando de ¿cuál? De la visceral, ¿cierto? Sí, profe. De la visceral. La parietal es por los intercostales. Vale, profe, gracias. Ok, vale. Muy bien. Entonces, miren la circulación intrapulmonar. Vienen las arterias pulmonares, ¿sí? Se van haciendo muy pequeñitos, finalizan en capilares. Miremos que también hay unas ramificaciones hacia el parénquima y la pleura, ¿sí? Pleura pulmonar, miren aquí, ¿sí? Miren cómo es todo este drenaje venoso. Aquí ya se continúan como venas pulmonares, las rojitas. ¿Listo?
Muy bien, en cuanto al drenaje linfático, pues vamos a tener que el pulmón derecho, todos los lóbulos van a drenar a los nodos pulmonares y broncopulmonares, ¿sí? A los nódulos traqueobronquiales inferiores, superiores y pretraqueales derechos. ¿Listo? Todo el pulmón derecho, oído. Entonces, drenan a los nodos pulmonares, a los broncopulmonares, ¿listo? A los traqueobronquiales. Cambia un poquito en el lado izquierdo. El lóbulo superior drena a los nodos pulmonares y broncopulmonares izquierdos. Sin embargo, el lóbulo inferior va a drenar a los nodos pulmonares y broncopulmonares del lado derecho. ¿Listo? Hacia los nodos traqueobronquiales inferiores y luego hacia los traqueobronquiales superiores derechos. Esa es como lo que cambia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, que el lóbulo superior drena al mismo lado izquierdo, mientras que el inferior drena hacia el lado derecho. ¿Listo? Hay gran cantidad de nodos en esta región. Es por eso que algunas patologías malignas se diseminan con gran facilidad hacia los pulmones. ¿Listo? Por favor, leamos un poquito más de esto, ampliemos bien esa información para que tengamos claridad en ello. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta aquí de pulmón antes de entrar a los bronquios? ¿No? Bueno, perfecto. Muy bien, chicos. Ustedes ya vieron laringe, ¿cierto? ¿Lo vimos Sí, en el profe. semestre pasado? ¿O en este? No, en el pasado. Bueno. ¿Qué es la laringe? Chicos. Un conducto que contiene el aparato afonador y la entrada hacia los pulmones, hacia la tráquea, que es hacia los pulmones. Es una estructura cartilaginosa que de cierta manera me protege la vía aérea. Recuerden que tenemos la epiglotis, que es esta estructura cartilaginosa que abre y cierra para evitar el ingreso de alimentos a la vía aérea. En la vía aérea lo único que debe haber es aire. Resulta que viene esta laringe y me conecta en la parte inferior con un tubo llamado tráquea. La tráquea es un conducto cartilaginoso semirrígido formado por unos anillos cartilaginosos y por membrana. La tráquea está formada aproximadamente por 16 a 20 cartílagos o 16 a 20 anillos traqueales. 16 a 20 anillos traqueales. Ellos se van enumerando. 1, 2, 3, 4, hasta 16 o 20. El último cartílago, que lo vamos a ver ahorita más adelante, el último cartílago tiene una forma piramidal y tiene un nombre específico. ¿Sí? Se llama carina, lo vamos a ver ahorita. El primer cartílago traqueal va a estar inferior al cartílago cricoides. Van a estar unidos por una membrana que se llama membrana cricotraqueal. ¿Y por qué es importante saber esto, chicos? Porque tanto el cartílago cricoides como el primer o hasta el segundo cartílago traqueal
están cubiertos por una glándula que está en este segmento. ¿Cómo se llama esa glándula? ¿Cómo se llama esta glándula que tenemos aquí en cuello? Tiroides. La glándula tiroides. Por tanto, como puede que yo tenga glándula en este segmento, a este nivel yo no puedo hacer una incisión. Incisión que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama la incisión que hacen a este nivel? Traqueostomía. ¿Para qué hacen una traqueostomía? Para habilitar la vía aérea. ¿Sí? Yo no puedo hacerlo ni a nivel del primero ni a nivel del segundo. ¿Sí? Es más o menos a partir del tercer anillo traqueal que es posible realizar una traqueostomía. Profe, pero es que no se pueden palpar, no se pueden medir. Es correcto, pero entonces yo me voy a la escotadura yugular del manubrio esternal y en esta parte superior ya es una zona segura para realizar la incisión de la traqueostomía. ¿Cuándo es necesario hacer una traqueostomía? Por ejemplo, cuando tengo pacientes en UCI, entubados. Un paciente no puede estar más de un tiempo, creo que son más o menos 15 días entubado. ¿Por qué? Porque eso le va a generar infecciones respiratorias al paciente. Entonces optan por una traqueostomía, ¿sí? Bueno, eso uno de los casos, pero son muchos en los que se requieren realizar traqueostomías. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, miren como yo les decía ahorita, los cartílagos traqueales son cartílagos en forma de C, ellos son unos anillos incompletos, ellos atrás no están cerrados. Como son en forma de C y ellos necesitan tener un sellamiento, en la parte posterior vamos a hablar de una pared membranosa o membranácea, ¿sí? ¿De qué tejido es? Pues de tejido epitelial, ¿cierto? Y también tiene músculo liso. Entonces, miren algo importante en esta imagen. ¿Qué relación posterior tiene la tráquea? ¿El esófago? El esófago. El esófago, miren, está íntimamente relacionado. ¿Cuál es la diferencia? Que el esófago, pues, tiene todas sus paredes musculares, mientras que la tráquea tiene cartílago. Es por eso que la tráquea va a ser siempre un conducto, siempre va a tener una luz, mientras que el esófago, pues, va a estar colapsado en lo que no esté pasando alimentos. Como ellos tienen una relación tan íntima, en caso de que alguno de los dos se afecte, puede afectar al otro. Si, por ejemplo, hay una fístula en la pared anterior del esófago, puede que afecte la pared membranácea de la tráquea y eso es delicado porque habría una comunicación. Entonces es un paciente que va a tener neumonías recurrentes, que va a tener dificultades respiratorias, ¿cierto? Y eso es, pues, de solución inmediata, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Aquí. La longitud aproximada de la tráquea es de 15 centímetros. La tráquea va a estar siempre anterior al esófago y va a estar ubicada en un segmento aproximado entre T6 y sí, dice, a ver, desciende por delante del esófago y se divide, bueno, no. Y se divide entre T7 y T8, ¿sí? Es decir, donde se divide ya en sus bronquios principales. ¿Dónde se divide? En su cartílago terminal. Como yo les decía ahorita, es un cartílago en forma de pirámide denominado carina.
¿Dónde va a estar la carina? Aproximadamente entre T6 y T7. Esto es más o menos la ubicación. ¿Ok? Cuando llegue entonces a la carina vamos a tener esta división en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. ¿Listo? Como podemos observar en esta imagen, empieza una ramificación, ¿sí?, de esta tráquea que se va a denominar el árbol bronquial. Hay una ramificación tan extensa que terminan en unos sacos alveolares. ¿Recuerdan cuando hablamos al principio de... bueno, antes de hacerles esta pregunta, ¿de qué dijimos que está formada la tráquea? Cartílago. Cartílago y membrana. Pregunta, ¿los bronquios principales tienen cartílago? Sí. ¿Los bronquios segmentales tienen cartílago? Sí. ¿Los bronquiolos terminales tienen cartílago? No. No. Pero antes, todo esto tiene cartílago. ¿Cómo es el cartílago? ¿Es rígido, permite la luz o es blandito y se colapsa? Permite la luz. Permite la luz. Es por eso que cuando hablábamos al principio de los pulmones de la vaca, del bofe tan rico que es blandito pero tiene unos huequitos, esos son bronquios. Eso es cartílago. Lo que usted se mastica con tanto gusto, que es durito, es el cartílago de los bronquios. Y lo blandito, pues, es el parénquima del pulmón. ¿Listo? Entonces, ya cuando usted se coma otra vez el bofe, ya se lo va a comer más consciente que está masticando el bronquio y que el parénquima, ¿sí?, es lo que está más blandito. ¿Estamos claros? Ya se van a comer ese bofe con más gusto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Señor. Yo me refiero a la división, digamos, del parénquima y los bronquios. El parénquima son otro tipo de células distintas que rodean los bronquios. Sí. Ajá, sí. Y estas células son como, o sea, ahí me pierdo porque pues, unas son, los bronquios están rodeados por el capilar y el parénquima, ¿y qué hace? El parénquima es... Digo, o sea, esas células ¿qué hacen? Las que rodean al bronquio. No, es básicamente, todos son células respiratorias, ¿sí?, que permiten todo el intercambio de oxígeno. Es todo esto que se va ramificando, todo esto que se va volviendo, todo este acino pulmonar, y es lo que va a permitir el intercambio. Todo es lo que se va ramificando. O sea, todo es acino pulmonar. O sea, no es lo que me refiero, es, yo digamos en una situación hipotética, si se pudiera sacar el bronquio, el alveolo, ¿esa estructura sí se podría aislar o sencillamente es un saco que está formado por la célula? No se puede aislar. Todo eso hace parte del parénquima. Cuando sacamos el árbol bronquial, es lo que todavía se conserva con cartílago. Es lo que se conserva con cartílago, el árbol bronquial. ¿Qué es lo que mantiene a los alvéolos dilatados? El surfactante, unas células que evitan que el pulmón se colapse. Si yo no tengo estas células, el pulmón inmediatamente se colapsa. Eso es lo que mantiene distendidas estos, que es lo que me forma el parénquima. ¿Sí? Gracias. Listo. ¿Sí? Entonces, como los pulmones son tan maleables, por eso una impresión de aire me puede dañar un pulmón. Si esto no tiene un remedio, porque él se empieza a apretar, se va saliendo todo el aire, ya no hay una capacidad vital, ¿sí?,
ya me comprime todo el parénquima y ya se pierde el pulmón. ¿Listo? ¿Claro? Gracias, profe. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces ahora. Ya llegamos a la tráquea, al final de la tráquea, a la carina, y hay una división en dos bronquios principales. Los bronquios principales, a su vez, se van a dividir en unos bronquios lobares, es decir, cada bronquio principal me manda a un bronquio lobar. ¿Cuántos bronquios lobares creen que hay en el lado derecho? ¿Cuántos lobares habrá en el lado derecho? 3. ¿Y en el lado izquierdo? 2. 2. Muy bien. ¿Listo? A su vez, los bronquios lobares se van a dividir en unos bronquios segmentales. Siguen entonces su ramificación y terminan. Hay unos bronquiolos terminales y unos bronquiolos respiratorios. Esos bronquiolos respiratorios ya terminan en unos sacos alveolares que constituyen la unidad funcional del pulmón, que son los acinos. ¿Listo? Muy bien. Aquí en esta imagen podemos observar toda esta ramificación, ¿sí?, pulmonar, bronquial. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar del bronquio principal derecho. Tiene una longitud aproximada de 3 centímetros. Es más vertical, ¿sí?, y está ubicado por detrás de la vena cava superior y es cruzado por la vena ácigo. Recuerden que yo les dije que la vena ácigos formaba un arco cuando pasa por encima o por arriba de este bronquio principal derecho. Chicos, creo que alguien tiene el audio, el micrófono abierto. Gracias. ¿Listo? O si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Antes de seguir en la división de este bronquio principal, yo quiero que ustedes observen cómo es el bronquio principal izquierdo. ¿Es igual que el derecho? No, es más alargado. ¿Cómo? Alargado, el izquierdo. Es más alargado el izquierdo. ¿Por qué? Ahí viene lo que la compañera nos dijo al principio. No sé si estás por allí todavía, la compañerita que nos dijo algo de este bronquio. Sí, profe. Ajá, cuéntanos. ¿Qué era lo que nos estabas diciendo? Que como la tráquea tiende a ir un poco más hacia la derecha, el bronquio izquierdo para alcanzar el pulmón tiene que curvarse un poco y por eso se extiende más. Muy bien, muy bien. Además de eso, chicos, además de eso, hay una estructura que lo está pasando por arriba también, que es la arteria aorta, ¿sí? Entonces, el bronquio principal izquierdo es más oblicuo y más largo. Esto hace que tengo el niñito de 5 añitos, piquiña, canzoncito, que todo lo coge, que todo se lo lleva a la boca o se lo lleva a la nariz y resulta que cogió una bolita y se la introdujo por la nariz. Esa bolita se le fue por la vía respiratoria. ¿Dónde creen que está alojada? En el derecho. ¿Por qué? Porque es más vertical, entonces es más probable que siga derecho para atrás de la tráquea. Exacto. Además que es más grande, ¿no? También que el bronquio principal izquierdo. Entonces algunos textos dicen que es básicamente como la continuación de la tráquea. Entonces es más probable que esta bolita esté alojada en el bronquio principal derecho o en el lado derecho. Muy bien.
Listo. Quedémonos ahora sí en este bronquio principal derecho y en sus divisiones. El bronquio principal derecho, como el segmento pulmonar, va a estar dividido en 3 bronquios lobares. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Los 3 lóbulos del pulmón. Bronquio lobar superior, medio e inferior. ¿Listo? Quedémonos en el bronquio lobar superior. Bronquio lobar superior me va a dar cada segmento. Bronquio segmental apical, bronquio segmental posterior y bronquio segmental anterior. Mire que si yo ya me aprendí los segmentos del pulmón, yo ya me sé los bronquios. Recuerden que debe llevar nombre y apellido. Yo no puedo decir bronquio superior, bronquio medio, bronquio anterior. ¿Eso qué es? Bronquio principal derecho, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. Ah, que si me están preguntando el bronquio lobar superior, ¿qué segmentos tiene? Bronquio segmental superior, bronquio segmental anterior, bronquio segmental posterior. ¿De quién? Del bronquio lobar superior. ¿De quién? Del bronquio principal derecho. Esto se vuelve un trabalenguas. Si usted tiene que hacer planas, haga las planas. Si usted tiene que hacer dibujitos, haga dibujitos, por favor. ¿Listo? ¿Está claro hasta el momento? ¿Claro? Sí, profe. Listo, muy bien. Vamos al bronquio lobar medio del bronquio principal derecho. El bronquio lobar medio va a tener 2 bronquios segmentales, un bronquio segmental lateral y un bronquio segmental medial. Listo. Eso es todo lo del lóbulo, lo del bronquio lobar medio. Vamos ahora al bronquio lobar inferior del bronquio principal derecho. Este bronquio lobar inferior va a tener 5 bronquios segmentales. ¿Cuáles son? Bronquio segmental apical o superior, bronquio segmental basal medial, bronquio segmental basal anterior, bronquio segmental basal lateral y bronquio segmental basal posterior. ¿Claro? Listo. Vamos al bronquio principal izquierdo. Ya sabemos, más largo, más oblicuo. El bronquio principal izquierdo se va a dividir en 2 bronquios lobares. Bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior del bronquio principal izquierdo se va a dividir en 4 bronquios segmentales. ¿Cuáles son? Bronquio segmental apico posterior, bronquio segmental anterior, bronquio segmental lingular superior y bronquio segmental lingular inferior. Eso en cuanto al bronquio lobar superior. Miremos ahora el bronquio lobar inferior. Observen que aquí hablamos de 5 segmentos, pero recuerden que pueden ser 4
si se unen estos dos, ¿ok? Entonces, el bronquio lobar inferior del bronquio principal izquierdo se divide en 5 o 4 bronquios segmentales. ¿Cuáles son? Bronquio segmental apical o superior, bronquio segmental basal, medial o anteromedial, bronquio segmental basal lateral y bronquio segmental basal posterior. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que los bronquios principales y algunos bronquios lobares son extrapulmonares, ¿sí? Ahorita veíamos un videíto que nos permitía identificar los principales y de pronto algunas divisiones de los lobares. Pero todos los bronquios segmentales son intrapulmonares. ¿Pueden ser pregunta de parcial práctico? Sí. ¿Se pueden identificar en el anfiteatro los bronquios segmentales? Sí. Por eso necesito que usted lleve su atlas, sus pinzas y con mucho juicio se siente a identificarlos. Profe, pero muy difícil, ¿cómo lo puedo identificar? Mire la dirección, mire hacia dónde va. Si va hacia el lápiz, pues es apical. Si va hacia adelante es anterior. Si van hacia atrás son posteriores. Si van hacia abajo, aquí en este caso que es el izquierdo, pues son lingulares. Lingular superior y lingular inferior. ¿Listo? Si van hacia abajo, profe, ¿se pueden identificar? Claro. Si vienen hacia esta cara mediastinal, pues es medial, anterior, basal posterior o basal lateral. El de arriba, pues ya sabemos que es apical o superior. ¿Listo? Vamos a encontrar unos pulmones disecados, por eso se pueden identificar. ¿Ok? ¿Listo? ¿Claros? Sí, profe. Ok, vale. Muy bien. Entonces, miren, bronquio principal derecho se divide en bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. A su vez, el bronquio lobar superior se divide en bronquio segmental apical, bronquio segmental posterior y bronquio segmental anterior. El bronquio lobar medio se divide en bronquio segmental lateral y bronquio segmental medial. El bronquio lobar inferior se divide en bronquio segmental apical o superior, bronquio segmental basal anterior, bronquio segmental basal posterior, bronquio segmental medial y bronquio segmental basal lateral. ¿Listo? Este tiene sus 5 segmentos. El que varía el basal es el izquierdo. Tenemos entonces bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. En el bronquio lobar superior tenemos segmental apico posterior, bronquio segmental anterior, bronquio lingular superior y bronquio lingular inferior. En el bronquio lobar inferior tenemos bronquio segmental apical o superior, bronquio segmental basal lateral, bronquio segmental basal anteromedial y bronquio segmental basal posterior. ¿Listo? Perfecto. Entonces, miren. Como les decía ahorita, toda esta segmentación bronquial va a terminar en unos bronquiolos terminales, ¿sí? Estos bronquiolos terminales
ya pasan a ser bronquiolos respiratorios, que ya esto no tiene cartílago. Los bronquiolos respiratorios ya empiezan a tener sacos alveolares, como les decía ahorita, ya todo esto hace parte del parénquima, y finalizamos con los sacos alveolares que contienen los alvéolos. Los alvéolos van a estar recubiertos por una red capilar. La red capilar está formada tanto por los capilares arteriales como por los capilares venosos. Es en estos alvéolos que esta red capilar, cuyas paredes son tan delgadas, que se unen con las paredes delgadas del alvéolo. Esto hace que las partículas gaseosas puedan transitar entre ellas. Obviamente tenemos unos pesos moleculares diferentes y permite el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Es en esta región donde se hace el intercambio gaseoso, ¿sí? A esto, bronquiolo respiratorio, saco alveolar y alvéolo, es lo que se le conoce como acino, la unidad funcional del pulmón, ¿sí? Ahí entonces se hace ese intercambio gaseoso. En una persona fumadora, todas estas paredes se van engrosando, entonces ya no hay una capacidad de difusión de los gases o se empieza a hacer un poco más difícil por ese engrosamiento, ¿sí? Entonces empezamos a tener ya dificultades, ¿listo? Respiratorias. ¿Claro? Muy bien, ¿listo? ¿Los bronquios se pueden inflamar? ¿Chicos? Sí. Sí, claro, se llama bronquitis. Se pueden inflamar, ¿sí? Hay unos procesos virales, unos procesos infecciosos, pues que me van a generar esta irritación de los bronquios y no solamente del bronquio, sino del el epitelio que envuelve los bronquios, que es un epitelio de tipo mucoide, ¿sí? Tiene células mucoides. Es por eso que durante los procesos gripales aumenta la producción de moco y como en la vía respiratoria lo único que debe haber es aire, ¿cuál es la reacción de nuestro cuerpo? Sacar el moco. Sacar el moco. Activa el reflejo tusígeno. Es por eso que cuando tenemos pues esta producción de moco nos da tos y la tos empieza a sonar, ¿cierto? Eso suena para todo lado, que es supremamente incómodo, pero es normal. Lo que pasa pues es que suena maluco, ¿sí? Suena maluco. Pero es por eso, porque hay un aumento en la producción de moco y definitivamente la vía respiratoria necesita evacuarla, ¿listo? Por eso usted siéntase en la libertad de toser. Usted está evacuando lo que su cuerpo está rechazando. Ah, que a los compañeros les incomoda, pues bueno, el problema es de ellos y no de uno. Ya bastante tienen con la gripa. ¿Listo? ¿Qué otras consideraciones clínicas podemos observar en los pulmones? Pues bueno, realmente hay muchas, aquí las vamos a nombrar, ya ustedes las trabajarán mejor en la correlación clínica con la doctora Karen. Por cierto, aprovechen mucho el tiempo con la doctora, ella es una internista, tiene mucho conocimiento, entonces aprovechen ese espacio, ¿listo? ¿Qué podemos presentar a nivel del tórax y en los pulmones más exactamente? Un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Es una filtración de aire desde el interior del pulmón o a través de una herida externa, ¿sí? Hay un ingreso de aire hacia el espacio entre la pleura y el pulmón o entre las pleuras, ¿sí? Y eso va a generar un colapso del pulmón. Si este neumotórax no es atendido a tiempo, como yo les decía ahora, miren que empieza a haber una compresión de este pulmón. Si esta compresión
se hace continua, si este pulmón no se vuelve a expandir, pues se presenta una atelectasia, que es una pérdida del pulmón. O sea, miren lo grave que es no atender un neumotórax a tiempo, ¿sí? Esto se puede dar, como les decía, por arma cortopunzante, por una herida de bala, por un accidente, ¿sí? Un trauma, eso puede generar. No necesariamente, por ejemplo, un choque de auto puede generar un neumotórax, ¿sí? O un accidente de moto, pues con mayor razón. ¿Listo? Muy bien. Miremos este videíto. Allí estamos viendo las costillas y los músculos intercostales. Este video, con esto quiero mostrarles la proximidad que tienen los pulmones. Miren, han retirado las fibras musculares intercostales y allí podemos apreciar la fascia endotorácica y la pleura, ¿sí? Están íntimamente relacionados. Miren el movimiento allí de los pulmones. Observen si se hace un corte a nivel de la pleura. Observemos qué puede pasar con ese pulmón. Observen cómo ingresa el aire, empieza a comprimir ese pulmón. ¿Listo? Vemos acá. Observen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede corregir esto? Generalmente le ponen un sello de tórax o un tubo de tórax. ¿Dónde debe ir este tubo de tórax? Y esto lo vimos el semestre pasado. Entre cuarto y quinto espacio. En el quinto espacio intercostal. Más exactamente, ¿dónde? ¿Hacia el borde inferior o hacia el borde superior de la costilla? Inferior. Más exacto. Superior. Superior, porque en el inferior se encontraba el paquete vasculonervioso. Exacto, exacto. Voy a buscar el borde superior de la costilla inmediatamente inferior para alejarme del borde inferior de la costilla que está por arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que está el surco costal por donde vienen recorriendo el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces, debo alejarme siempre hacia el borde superior de la costilla inmediatamente inferior. Y generalmente se hace en el quinto espacio intercostal. ¿Claro? ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, ya vamos a terminar. Estamos bien de tiempo. Muy bien. Listo. ¿Qué otras complicaciones puede presentar a nivel de los pulmones? Un hidrotórax, que es una acumulación de líquido seroso por alguna inflamación, ¿sí? Entonces empieza a haber como un derrame allí pleural y eso me va a generar un hidrotórax. Puede también haber un hidrotórax quiloso, que es presencia de quilo en la cavidad pleural por lesión del conducto torácico, que recuerden que lleva el quilo, que es del sistema linfático. Un hemotórax, presencia de sangre en la cavidad pleural, puede ser por algún impacto, puede ser generado. Neumotórax a tensión, ¿sí? Que miren que es una atelectasia, es decir, ya una pérdida del pulmón que ocurre cuando entra aire al espacio pleural, pero no sale de él. Ingresa y se queda allí, comprimiendo ese pulmón y ya ha generado una pérdida del pulmón. Observen cómo se ve una atelectasia, ¿sí? En una radiografía. Señora. ¿Podría mostrar otra vez la diapositiva anterior, por favor? Claro. Gracias. Vale. Listo. Profe, una pregunta. ¿Puede poner la diapositiva anterior? Entonces, ¿la atelectasia sería como un segundo síntoma después de un neumotórax?
No necesariamente. Si se trata a tiempo, no tiene por qué haber atelectasia. Recuerden que la atelectasia no es un síntoma. La atelectasia es la pérdida del pulmón. Y la pérdida es pérdida. Ya, chao pulmón, te quedaste con un pulmón. O sea, el pulmón ya no se vuelve a expandir si llega a una compresión extrema. ¿Por qué? Porque el pulmón debe mantener una capacidad vital funcional, que es la cantidad mínima de aire que debe tener. Si esto se comprime y pasa esa capacidad vital, pierdes el pulmón, lo perdiste. ¿Tú puedes vivir con un solo pulmón? Sí, puedes vivir con un solo pulmón. Sin pulmones, obviamente no, pero con uno solo puedes vivir. Obviamente con algunos cambios de hábitos de vida, ¿sí? Sí, profe. ¿Ok? Señor o señora, ¿quién me levanta la mano? Yo, profe. ¿El Señora. colapso pulmonar es lo mismo que una atelectasia? Es eso, el colapso pulmonar. Atelectasia es el colapso total del pulmón. Ah, que hay un neumotórax y me está comprimiendo el tórax, el pulmón. Rápidamente, sala de cirugía, ponen tubo de tórax, ponen eso es no recuerdo ahora cómo se llama esta bomba, ¿sí? Y sacan eso o le ponen un sello de tórax. Un sello de tórax es básicamente un sello. Es algo así como digamos, un apósito que le ponen y lo sellan en 3 partes, pero deja un espacio. Cuando uno toma aire, este sello se chupa. Cuando bota aire, sale el aire por allí. Es como a este nivel que le ponen un sello de tórax, más o menos donde le ponen el tubo. ¿Y qué más se puede hacer? Pues la punción, ¿cierto? Ya sabemos que hacia el quinto o sexto espacio intercostal, ¿sí? Observen aquí el drenaje del aire. Esto realmente lo manejan las guías de los cirujanos, pero más o menos se puede hacer a nivel del borde superior de la tercera costilla en el segundo espacio intercostal, entonces, más o menos arriba, en la línea medio clavicular, más o menos a este nivel, para el drenaje de aire. El drenaje de líquidos y lo que habíamos dicho, quinto o sexto espacio intercostal, siempre buscando el borde superior de la costilla inferior. Listo, muchachos. ¿Preguntas? Uy, justo a tiempo. ¿Preguntas, mis niños? Señor o señora, ¿quién me levantó la mano? Yo otra vez. Profe, es que yo había leído que en el neumotórax, atención, como que la entrada de aire hace que el corazón se vaya hacia el lado contralateral del neumotórax. Ok. ¿Sí es así? Claro, claro, porque eso también está afectando el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay una compresión de todas las estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente hay un desvío total del corazón. Hombre, pues va a generar una compresión porque el tórax tiene su capacidad ya completica con pulmones y corazón. El corazón no es tan fácil de comprimir como los pulmones, pero sí hay un pequeño desvío según donde esté el neumotórax. ¿Listo? Gracias. Vale. ¿Qué más? Pero qué pena, es que no me quedó claro la parte de sistema linfático. Listo. Volvamos al sistema linfático. Aquí está. ¿Listo? Bueno. Entonces, mira todos los nodos linfáticos que hay, ¿sí? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo. El pulmón derecho va a drenar a los nodos pulmonares y broncopulmonares del lado derecho, a los nodos traqueobronquiales, tanto inferiores como superiores, el lado derecho. Mientras que el lado izquierdo, el lóbulo superior
va a drenar a los nódulos pulmonares y broncopulmonares izquierdos, mientras que el lóbulo inferior va a drenar a los pulmonares, a los traqueobronquiales inferiores y luego hacia los nodos traqueobronquiales superiores derechos. Esa es la diferencia, que el inferior drena hacia los nodos traqueobronquiales del lado derecho y de ahí ya siguen su drenaje, ya continúan el drenaje pues hasta llegar al final de su drenaje. Listo, ¿Sí? profe. Muchísimas gracias. Listo. Por favor, Entonces, lean un poquito más y amplíen esta información, señor. entonces el izquierdo primero pasa por los nodos broncopulmonares y pulmonares de Izquierdos. su mismo lado y luego sí pasa a los de la tráquea. Exacto. Y luego, pero solamente el lóbulo inferior. El lóbulo superior no. Listo, profe. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ok, perfecto. Profe, ¿Alguien más? Señora. ¿Sí? ¿Sí? ¿usted me puede repetir lo de las impresiones pulmonares? Con mucho gusto. Gracias. Impresiones. ¿Estás? Sí, señora. Vale. Listo. Muy bien. En el lado derecho vamos a tener la impresión de la vena cava superior, la impresión del esófago y la impresión del esófago y la impresión de la vena ácigos. Al lado izquierdo vamos a tener la impresión del arco aórtico, de la aorta descendente, la impresión cardíaca y las ramificaciones del arco aórtico. Aquí también vamos a tener una pequeña impresión cardíaca, pero no tan profunda como en el lado izquierdo. Entonces, vena cava superior, vena ácigos, esófago al lado derecho y al lado izquierdo, arco aórtico, aorta descendente y las ramificaciones de la arteria del arco aórtico. Gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Quién más? Profe, una pregunta. Señor, ¿sí? Respecto al tema de la irrigación, yo Sí. entendí que la pleura costal está irrigada directamente de los intercostales y la pleura visceral de la... No solo, perdón, no solo la pleura costal, sino la pleura y la pleura visceral tiene la irrigación intrapulmonar. Que esas ¿Sí? son de las, sí, de las ramificaciones de las venas y arterias pulmonares. Sí, señor. Ah, Exactamente. Vale. Gracias. Ok. ¿Listo, chicos? ¿Alguien más? ¿Les quedó claro? ¿Entendieron? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Puedo dejar de presentar? Hola, profe. Hola, Una Valentina. pregunta. Señora. Profe, ¿usted va a compartir las diapositivas? Pues igual allí les queda la grabación, los compañeros les comparten la grabación y hay presentación. ¿Listo? ¿Vale, Valentina? Compañeritos que grabaron la sesión, porfa, le